Hola, soy el Dr. Eduardo Villela y esto es Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. Es el segundo episodio de La Ola de Calor. En el episodio pasado empezamos a hablar de erotismo y hoy vamos a hablar de 3 componentes fundamentales del erotismo, los cuales también los podemos encontrar en la respuesta sexual humana de la que ya hablamos, que son el deseo, la motivación y la excitación sexual. Lo importante de esto es que dos de estos términos tienen un componente biológico y el otro tiene un componente emocional, lo que nos vuelve a que toda la conducta, toda la función y todo el comportamiento sexual va a tener esta parte tanto biológica, porque de nuevo somos seres eróticos y tenemos hormonas, piel, nervios, vasos sanguíneos, todo que nos lleva a esto, y también un componente emocional, porque también la respuesta sexual, el comportamiento sexual, el querer conectar con la gente, el querer buscar placer, es también una parte innata de cómo somos conductualmente y cómo entonces no podemos bloquear ninguna de estas dos, porque no puedo bloquear mi biología, pero tampoco puedo bloquear mi conducta por una cuestión emocional, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por el deseo, que si se acuerdan es la primera fase de la respuesta sexual humana, de la cual ya hablamos en los modelos de Anita Clayton, de Master y Johnson y de los otros autores. Entonces este deseo sexual es también llamado impulso sexual y es la forma en la cual desarrollamos como una fuerza o una emoción que nos hace buscar un encuentro sexual. Es la búsqueda de dar o recibir placer sexual, que esa es la definición de las relaciones sexuales, dar o recibir placer sexual, nada más. Entonces podríamos definirlo también como un motor, entonces algo que hace que queramos tener un encuentro sexual, que queramos experimentar placer o que queramos conocer algo más. La relación que tiene el deseo con la excitación puede ser, digamos, no es una antes de la otra siempre, ya que el deseo puede desencadenar la excitación, pero también puede ser desencadenada por la excitación. Eso quiere decir que puede estar yo de la nada, o sea, muy tranquilo, y de repente que el deseo se origine por algo que vi, algo que escuché, algo que me acordé, o una sensación, o sea, ya tal cual como corporal, y que de ahí se desencadene un proceso de excitación, o que un proceso de excitación, que son los cambios físicos, desarrolle entonces el deseo sexual. Entonces es algo, o sea, digamos, no siempre es una relación lineal que va a ir teniendo, ¿ok? Cuando evaluamos el deseo, porque también en este momento no vamos a hablar de disfunciones sexuales, pero una de las disfunciones sexuales más comunes que se ven en la consulta es de deseo bajo, que suele ser más común en mujeres que en hombres, pero también ahí hay, suele ser un poquito subjetivo, ya que no vamos a experimentar el deseo de la misma manera. Y muchas veces las mujeres llegan creyendo que tienen deseo bajo solamente porque es distinto al de su pareja y que pues eso es completamente normal. ¿Okay? Pero sí hay instancias en las cuales el deseo puede estar completamente suprimido por una cuestión emocional o una cuestión biológica. Cuando hablemos de disfunciones vamos a ahondar más en eso. Pero entonces cuando una persona cree que tiene deseo bajo, simplemente es preguntar si han disminuido las ganas de tener encuentro, la presencia de fantasías, que es importantísimo, algo que desarrollamos, el decir cuáles son tus fantasías, y que en muchas personas no es algo como en lo que presten atención. Cuando tratamos de indagar, ok, cuáles han sido tus fantasías, qué es lo que te busca, qué buscas, qué es lo que quieres, cómo has, o sea, cuál es como tu bucket list, casi siempre la gente dice las mismas cosas, ¿no? Y no sale de como quiero tener un trío y ya, pero desarrollar a qué quiero sentir, qué quiero ver, qué quiero experimentar, qué quiero tener, como que no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque carecemos de lo que hablamos en el episodio pasado, que era la inteligencia erótica. También preguntamos aquí qué tan seguido es que haya pensamientos sexuales. Y es falso, por ejemplo, que el hombre esté pensando todo el tiempo en sexo, pero sí es normal que algo que veamos lo podamos relacionar, o que incluso tengamos recuerdos, o que haya como que este incentivo de, con algo que vimos, algo que nos dijeron, algo que escuchamos, desarrollar un pensamiento que desencadene el deseo sexual. Y también es qué tanto busco proponer encuentros, o cuál es la respuesta
ante la búsqueda de mi pareja. ¿Okay? Algo importantísimo con el deseo es que es distinto de persona a persona. Incluso, o sea, en la misma persona, por edad, por presencia de enfermedades, por un contexto de estrés psicológico, metabólico, físico. Y entonces no le podemos dar como tal una valoración numérica, ¿no? De mi deseo es 8 y el mío es 4 y el mío es tal. Ahora, algo también importante con el deseo es que sí es diferente de hombres a mujeres. Hay un discurso muy nuevo que dice, no, sí, que las mujeres tienen el mismo deseo, incluso más, y es falso. Y la verdad es que está bien. ¿Por qué? Porque no pretendemos que la sexualidad del hombre sea igual que la mujer porque somos distintos. Eso no significa que somos seres más sexuales, simplemente respondemos más. Y esto tiene que ver en que el deseo sexual, el principal motor biológico es la testosterona. Tanto hombres y mujeres funcionamos con testosterona, pero el hombre tiene más. Entonces es normal que el hombre tienda a tener un mayor deseo sexual que la mujer. Eso no significa que la mujer no tiene deseo, o que todas son frías, o que nunca van a querer tal. Simplemente se comporta de manera diferente, porque incluso en el ciclo menstrual van a ir cambiando la intensidad o la presencia o no del deseo sexual. Entonces, al menos personalmente yo creo que no es algo que debamos comparar o que debamos, digamos, como poner quién tiene más, quién tiene menos, porque somos diferentes y está bien y el comportamiento va a ser diferente, ¿ok? Entonces, el deseo lo que va a tener es esto, es lo que desencadena, y lo importante es que no siempre tengo que tener el mismo deseo. Una persona puede ir variando semanal, mensualmente, y no hay unas cifras, digamos, de cuántas veces tengo yo que masturbarme a la semana o al mes, cuántas veces yo tengo que tener relaciones, cuántas veces yo tengo que buscar encuentros con mi pareja, si es mi novia, si es mi esposa, si es lo que sea, porque entonces también esto genera como una escala. Si dicen que por mi edad yo tengo que tener 4, 5, 8 encuentros al mes y este mes yo tuve 2, entonces estoy mal porque entonces no estoy cumpliendo. Pero si yo tuve el doble, entonces estoy mal. ¿Por qué? Porque me estoy excediendo. Entonces no podemos categorizar de esa manera el deseo, porque entonces no caben todas las vivencias de cada persona, y va a haber ocasiones en las cuales por tiempo, por espacio, por cuestiones de trabajo, por la ola de calor o por cuestiones ambientales, no me van a dar ganas. O no me dan ganas de hacer lo mismo, o con mi pareja, o de esta forma, o tal. Y es normal, ¿no? Porque, de nuevo, la plasticidad erótica que hablamos la vez pasada es lo que nos va a permitir que nuestro erotismo y cómo lo desarrollamos se comporte dependiendo de cómo estamos viviendo, ¿okay? Ahora, la motivación sexual. Esta es una respuesta conductual que vamos a dar ante el deseo, la estimulación y la excitación sexual. Técnicamente la motivación no está en la respuesta, o sea, no es una fase de la respuesta sexual, pero es parte del deseo, tanto del deseo como de la excitación. Y la motivación es algo que vamos a tener a lo largo de todo el encuentro sexual. El deseo más bien es un componente de la motivación, porque la motivación lo que requiere es que haya interés y que yo esté atento. Si pierdo, entonces de repente estoy sí en el encuentro, pero estoy pensando que si está haciendo mucho calor, que si dónde tengo el INE, que si tengo que ir al súper, que si mañana tengo un pendiente de tal, que si está la ropa en la lavadora, que si esto, que... Entonces, si se pierde la motivación, se pierde mi concentración y la atención que yo tengo en el encuentro, y entonces ya acabé, sí, ni me di cuenta, ya a dormir. Y entonces tiene un componente muchísimo más emocional. Tanto el deseo y la excitación son un componente biológico, porque es una respuesta, pero la motivación tiene ese componente de, pues sí, estaba yo ahí, pero no estaba presente, ¿no? O sea, no sé qué pasó, no sé ni me di cuenta, y entonces esta es una parte que también se tiene que hablar mucho cuando vamos evaluando digamos, la funcionalidad erótica de una persona. Hacemos un ejercicio donde de los últimos encuentros sexuales vamos haciendo pausas. Cuando en terapia los van comentando, digo, ok, en ese momento, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué tan conectado estabas con lo que estaba sucediendo contigo mismo, con tus reacciones, con tu pareja? Y luego muchas veces aquí es donde encontramos que ciertas vivencias de repente se nos escapan. Y de repente, pues sí, ya no siento lo mismo con la pareja, pero sí no sé si es esto, o si es pasajero, o si va moviendo. Entonces también tenemos que tener mucha atención en esto.
Y por último, la fase de excitación sexual que junto con el deseo sí está en la respuesta sexual, donde se dan todos los cambios físicos, respuesta del deseo y la estimulación sexual. Como se acuerdan, cuando se desencadena la respuesta sexual, lo primero que pasa es se prende el deseo, bueno, nos prendemos nosotros por algo que vimos, escuchamos, nos acordamos, sentimos, tocamos, lo que sea. Y a partir de ahí, si hay espacio, si hay lugar y si hay una estimulación, entonces sí puede darse esta fase de excitación. Para que pueda llegar y pueda mantenerse, número uno, tiene que haber atención, o sea, a lo que estoy haciendo, a lo que está pasando. Más bien, tiene que haber estímulos adecuados y que también el contexto sea adecuado. Porque, por ejemplo, un tocamiento no es igual cuando, por ejemplo, me estoy bañando y simplemente estoy limpiando, cuando estoy en una consulta y un doctor me está tocando por algo que está revisando, a que si mi pareja lo hace. Entonces el contexto también aquí es muy importante y que estos estímulos sean adecuados. Si tengo una lesión y me duele lo que me están haciendo, entonces no van a ser adecuados y no se va a poder desencadenar por más deseo que yo tenga. O si la persona que lo está haciendo no me siento a gusto con ella, entonces tampoco va a haber como que esta conexión y entonces los estímulos no van a ser adecuados. Entonces, esto va a depender de tanto una cuestión biológica como de una cuestión emocional. La parte cognitiva, la parte motivacional, emocional, neurovegetativa, anatómica, vascular, hormonal es aquí súper importante. Porque si yo estoy recibiendo estímulos adecuados, pero la vía neurológica en cómo lleva ese estímulo que estoy sintiendo en X parte del cuerpo, que suba por la médula espinal y que llegue al cerebro, el cerebro diga, ok, eso se siente bien, entonces desencadena ahora estas respuestas. Si hay algún problema en todo ese camino, por ejemplo, ahorita dijimos, si hay una lesión, entonces si tengo aquí una cicatriz, una quemadura, algo, entonces me va a doler, entonces lo que le va a llegar al cerebro no es se siente bien, sino ouch. Si el nervio no funciona bien, como por ejemplo pasa con las personas diabéticas que empiezan a tener problemas de sensibilidad, por más que les toquen, les muerdan, les laman, les hagan, no se va a sentir nada. Si hay un problema en la vía, si hay un problema en la médula, o si hay un problema en los centros cerebrales, entonces no se integra bien la información. Si yo no estoy, digamos, a nivel de química cerebral, si no estoy liberando los neurotransmisores o a nivel de las hormonas no tengo adecuados, entonces no llega el mensaje. Por eso no es lo mismo el tocar, decir, oye, te estaba tocando igual que siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema aquí en todo esto. Entonces, cuando son adecuados, cuando sí tengo esta integridad anatómica, vascular, cognitiva, emocional, neuronal y química, las respuestas que voy a ver en general es, obviamente, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria, aumento en la temperatura, o sea, no es tanto, o sea, no se lleva una hipertermia o no se da como fiebre, porque es un proceso relacionado con una infección, pero sí hay una hipersensibilidad de la piel, o sea, hay una hipersensibilidad térmica, incluso, o sea, cuando es diferente decir, me siento caliente, en el deseo a decir, es que sí, físicamente estoy más caliente en la excitación, o sea, porque se llega a sentir en la piel. Y esto es por una vasodilatación generalizada, por eso también tenemos como que una mayor sensibilidad en la piel, hay vasoconstricción en ciertas zonas específicas y también o sea, de general, tanto hombres y mujeres, hay una hipersensibilidad y una erección en los pezones, que también es una zona erógena. ¿Qué va a pasar diferente en el cuerpo del hombre y la mujer? En el cuerpo del hombre, obviamente, lo habitual es que exista la erección y la retracción testicular, porque esto es parte importante de cuando va a haber la eyaculación. Y en la respuesta femenina hay lubricación, hay ingurgitación en los labios, hay ingurgitación mamaria y hay erección del clítoris, que también se presenta y con eso va a sentir más. ¿Cómo yo valoro que este proceso de excitación es adecuado? O sea, si soy consciente de estos cambios, ¿no? Si sí están presentes, si hay erección, si hay lubricación, si me doy cuenta de esto, si estoy poniendo atención en estos cambios y sobre todo si no hay dolor, que es luego lo que puede llegar a pasar. ¿Qué puede bloquear cualquiera de estos? El deseo, la motivación o la excitación van a depender tanto del contexto como de los estímulos adecuados,
para funcionar de manera armónica. Si hay cuestiones orgánicas, si hay cuestiones patológicas, si hay uso de sustancias, si hay una cuestión emocional, si hay una cuestión incluso, por ejemplo, de violencia, pues obviamente no se va a dar bien esto. Si hay ansiedad del desempeño, si hay problemas de pareja, si hay problemas de autoimagen, de autoestima, entonces un estímulo que a lo mejor podría ser, o sea, si yo lo viera y dijera, ok, ese era un estímulo adecuado, pero si yo le agrego esta parte, entonces es ahí donde se bloquea. Entonces muchas veces los problemas que se ven dentro de las relaciones pueden estar, digamos, el origen en alguno de ellos. Realmente no tengo ganas o no tengo ganas de seguir teniendo relaciones con esta persona o de esta forma. ¿Existe o no la motivación? O sea, sí siento interés de estar aquí, mi cabeza está en otro lado y está funcionando bien mi cuerpo, no está funcionando de manera adecuada porque no tengo deseo, porque no tengo motivación o porque hay otra cosa, ¿no? Puedo decir, tengo muchísimo deseo, tengo muchísimas ganas, sí quiero estar aquí, pero mi cuerpo no está funcionando como siempre ha funcionado y entonces ahí tengo que ver cuál es el origen. Todo esto es muy valorable y aunque por lo general buscamos ver si el origen es biológico o es emocional, lo que yo he aprendido es que la mayoría de las veces se vuelve algo mixto y entonces es una combinación de ambas, porque yo puedo tener un problema biológico, ok, trato el problema biológico, pero ese problema biológico también puede estar generando un problema emocional. O al revés, un problema emocional sí pudiera llegar a provocar un desencadenante, un bloqueo a nivel biológico. Entonces no se trata de ver cuál fue primero, sino decir, ok, cómo yo arreglo de manera integral esto y sobre todo cómo lo adapto a la situación de mi paciente. Por ejemplo, en el caso que ahorita les dije, de una persona que vive con diabetes, pues ya tiene una alteración a nivel neurológica, pues no la puedo recuperar. Sobre todo, o sea, diabetes, hipertensión que generan este tipo de complicaciones, o sea, no hay como una marcha atrás, pero sí puedo adaptar sus capacidades físicas con sus capacidades eróticas. Una persona que, por ejemplo, toma antidepresivos que aumentan la serotonina y esto bloquea el deseo sexual, no le puedo quitar el antidepresivo, sobre todo si es una persona con depresión, ya que estos son medicamentos que los puedo dar para muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque si quito el antidepresivo, entonces ahora se va a agravar la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo con él? Esta cuestión de tienes que tomar este medicamento y genera digamos, estos efectos secundarios para que puedas seguir experimentando y puedas seguir teniendo deseo, motivación y que tu cuerpo funcione. Entonces, esto regresa a lo que habíamos hablado de que no se trata de que esto me funciona a mí y hace esta coreografía y esta resta y esto tal, porque cada persona es diferente en cada momento de su vida y entonces es a partir de ahí como lo tenemos que evaluar, porque estoy evaluando y estoy dando apoyo y estoy dando consejería y seguimiento a una persona, no a una falta de deseo o a una falta de lubricación o a una disfunción eréctil. Es una persona que tiene vivencias muy complejas y que si puedo ayudarla, vamos a hacerlo y vamos viendo cuáles son los pasos de cada una, ¿vale? Vamos a entrar más en temas un poquito fisiológicos, un poquito más médicos en los siguientes dos episodios para entender bien cómo será la respuesta del orgasmo y de la eyaculación que es tan presente en hombres como en mujeres. Pero eso les cuento la siguiente vez.